Hola, soy Raquel Esterri Charlo, profesora en la Universidad de Cádiz. Ante todo, agradecer a Conocimientos en la Frontera por permitirme estar aquí hoy con todos vosotros. El tema a desarrollar se denomina las radiocomunicaciones como un medio más para sortear la frontera en las asistencias sanitarias a bordo y mejorar la prevención de riesgos laborales. Es un tema basado en lo que es la experiencia en la vida marítima y por tanto vamos a desarrollar un poco este tema desde unas líneas de la era de la propulsión de los barcos. Nos vamos a remontar a la época en la que esa propulsión de los barcos se realizaba a través de los remos. Por lo tanto, se necesitaba y se requería una cantidad de personas dentro de los barcos para producir ese movimiento. Por lo tanto, las condiciones higiénicas de aquella época eran nefastas, la alimentación eran horrorosas, ya que estamos hablando de más o menos de la época griega y romana, donde las navegaciones se realizaban de tal manera que la tripulación iban demasiado pegados, tenían que tener comidas almacenadas durante un tiempo, y entonces llegaban incluso a pudrirse y producían ya las primeras enfermedades. Luego podíamos pasar a la época de la propulsión por vela. Es cierto que era mucho más fácil la navegación por vela, ya que solamente dependían de los vientos. Pero claro, ese manejo de las velas también requería una gran cantidad de tripulación y también eso propiciaba a que la navegación fuera un poquito más alejada de la costa, por lo que los viajes se empezaban a realizar un poquito más largos y entonces tenían que tener acumulación de alimentos y de agua. ¿Qué es lo que pasaba? Que esos alimentos, esa gran cantidad de alimentos que mantenían en sus bodegas, se pudrían y el agua estancada pues producían enfermedades. Tales enfermedades como el escorbuto, la peste bubónica, el tifus epidémico, la cólera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que se producen enfermedades, también hay unas medidas preventivas que se producían en aquella época, pero claro, no son unas medidas preventivas actuales, sino de la época. Por lo tanto, empezaron a haber ya unas inspecciones sanitarias, se dedicaban a hacer ya las cuarentenas cada vez que había una enfermedad que fuera contagiosa, y entonces también aparece la persona como el barbero, como un perfil de cirujano y posible médico a bordo. Cuando ya hablamos de la propulsión por máquina, ya estamos hablando de un periodo en el que predomina las máquinas en los barcos. Empiezan a aparecer los motores. Entonces, claro, se reduce lo que es el tiempo de viaje y al reducirse ese tiempo de viaje, lo que hace es que lleven alimentos y agua, pero claro, esa cantidad de alimentos y de agua pues ya se transformaba en lo que sería lo que es la salazón de las comidas, y también se producía el tráfico de mucho alcohol en la navegación. La reducción del tiempo también reduce lo que es la problemática de lo que es la refrigeración, por tanto, de los alimentos. Pero las máquinas a su vez producen lo que son las altas temperaturas, ya empiezan a aparecer también lo que es los botiquines médicos. Es decir, vamos a tener una serie de periodos en los que se van a ver las distintas medidas preventivas ante los recursos que pueden ir surgiendo por aquellas épocas. Aparece ya en sí un poco lo que sería también la figura de ese médico cirujano en los distintos países. Por ejemplo, en Francia, en 1828, todas las personas deben de pasar por un examen ante un tribunal de cirujanos. En 1655 sale un decreto donde se prohíbe que las personas que no pasen por ese examen no puedan enrolarse en los buques.
En 1681 ya se empiezan a ver publicaciones donde tratan las problemáticas sanitarias que se encuentran a bordo de los barcos. Sin embargo, si pasamos al extremo de lo que es la medicina naval británica, podemos ver que en 1588 ya empiezan a haber supervisiones sanitarias. Suelen haber una media de unos 4 médicos en las flotas británicas que hacen ese tipo de inspecciones. En 1830 sale una nueva ley porque surgen los momentos de emigración y entonces hay multitud de gente, entonces empiezan a tener problemas con las enfermedades. Entonces eso tenían que acotarlo un poco y sale una nueva ley de prevención con respecto a los emigrantes. Luego en 1859 la Royal Navy considera ya a los médicos navales como oficiales en los buques. En relación a España, podríamos decir que en la batalla de Lepanto ya aparecen las goleras, de una golera como hospital para ya ir ayudando a la gente de un lado para otro en los momentos de guerra. Luego, en el periodo entre 1708 y 1728, aparecen ya distintos cirujanos mayores como Fray Ambrosio o Jean Lacambé. Pero claro, los médicos realmente en la vida actual, ¿dónde se encuentran? No se encuentran en todos los barcos, los barcos principalmente, los médicos principalmente se encuentran tanto en los buques de pasaje de crucero como buques específicos. En este caso podríamos hablar de la Esperanza del Mar como buque español y buque hospital. ¿Qué pasa con estos tipos de buques hospitales? Pues antiguamente tenían lo que es sus zonas de reserva para los enfermos y todo eso en salas comunes donde lo que es el material que necesitaban era lo más rústico y lo más cercano que tenían. Pero sin embargo, con la llegada de la tecnología ya podemos observar que ya se encuentran prácticamente como puros hospitales de hoy en día que nos podemos encontrar. Pero claro, todos los buques cuando van navegando no tienen la suerte de estar cerca de un buque hospital. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un buque está navegando y no está en las zonas donde están esos buques hospitales? Pues esos buques se encuentran con el problema que tienen una serie de riesgos. Tienen riesgos que pueden ser caídas a distinto nivel por unas escaleras, un tropezón que se puede dar por culpa de algún escalón del mismo nivel. Si están trabajando con maquinaria, pueden tener algún percance, pueden tener electrocución por si están trabajando con cosas de altas tensiones. Si al estar en la parte de cubierta, por estar navegando, pueden entrar agua, pueden resbalarse y darse golpes en la cabeza. O si están trabajando en la zona donde está todo los cables, donde están los cabos, pues pueden romperse en cualquier momento y pueden decapitar a personas o hacer cualquier cosa. O si están simplemente arreglando alguna cosa particular en los talleres. Es decir, en la vida de un barco hay muchos tipos de riesgo. Entonces ellos no saben en qué momento puede pasar algo. ¿Cuáles son los accidentes que pueden tener? Pues pueden atraparse en las máquinas o puede darse golpes. O si hablamos de un pesquero, pueden clavarse los arpones o puede tener un desmayo por sofocos de calor o por cualquier cosa. Entonces, esos barcos, si no se encuentran en esas zonas donde se encuentran los buques hospitales, ¿cómo los realizan? Pues lo realizan a través de lo que serían las consultas radiomédicas. Para eso sirven esas consultas radiomédicas, para proporcionar una orientación de cómo debe de curarse o qué es lo que se debe de hacer en ese momento para esa persona que requiere asistencia. Hoy en día existen varios centros
radiomédicos, como podemos ver en Toulouse, en Francia, en Atenas, en Grecia, en Lisboa, en Roma, incluso en Madrid. ¿Cuál sería realmente ese procedimiento de llamada? Ese procedimiento de llamada sería que el oficial de a bordo, a través de una llamada vía satelital o de la mejor manera que puedan a ellos recurrir, hay distintos equipos de comunicaciones, de onda media, onda corta, Inmarsat, cualquier equipo con el que pueda. Lo importante sería en plan fonía en un primer momento, ya luego pasarían a lo que es la telecomunicación con el centro de salvamento, donde ahí se puede consultar y se puede preguntar todo lo que necesite. Pero ¿cuál es el procedimiento? Lo primero y primordial es dar la información del buque, de cuál es su nombre, el distintivo, la bandera, el tipo de barco, la situación, la ruta que tiene. ¿Por qué? Porque es primordial dar esa información al centro de salud, por si tuvieran que llevar a un helicóptero a la zona o si tuvieran que mandar algún barco rápido para que llegue, para poder ayudar a esa persona enferma. Entonces, importante es el dato de identificación del buque. Una vez que el buque ya está identificado, son los datos del paciente. A ver, su DNI, el pasaporte, el nombre, la fecha de nacimiento, el cargo que tiene en el barco. Y por último, dar los datos de esa enfermedad, de ese accidente, es decir, cómo empezó, cuál es su síntoma, cómo y dónde le molestaba, qué pasó después. Toda esa información que necesitan saber los médicos. Una vez que ya se ha establecido este protocolo, ya es cuando comienza el médico a decirle al paciente, cuando ya sabe lo que tiene, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, si necesitan enviar algún medio de salvamento. Y por eso es esa importancia de las radiocomunicaciones como una medida de frontera entre el aislamiento que tienen los buques y lo que es el mundo real cuando se está en tierra. Muchas gracias por su atención y quedo a vuestra disposición si alguien tiene que hacerme alguna pregunta. Muchas gracias.